Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y amigos que ven por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo este canal. Una vez más los saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bueno, queridos amigos y hermanos, en la enseñanza número 12 que vimos anteriormente, vimos la sucesión de las manifestaciones de Dios. Y nos dimos cuenta a la luz de la palabra, a la luz de esta palabra maravillosa y bendita, que durante la peregrinación del pueblo de Israel, durante los 40 años en el desierto, Dios se la manifestó en el tabernáculo, el cual fue hecho por Moisés, cumpliendo una orden del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y nos dimos cuenta que este tabernáculo era un tabernáculo portátil, para que Él en ese momento, durante esa peregrinación del pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron en el desierto, con ayuda del Señor, el Señor siempre se le manifestó de esta manera. Y debemos de tener en cuenta que siempre las manifestaciones del Señor eran consecuentes o coherentes con la historia del pueblo de Israel. Bendito es su nombre, gloria al nombre de Jesús. Hoy, querido amigo, con ayuda de Dios vamos a ver la enseñanza número 13 para la gloria del Señor. Título de la enseñanza, escuche bien: el templo sucedió al tabernáculo. Gloria al nombre de Jesús. Título de la enseñanza: el templo sucedió al tabernáculo. Lo invito, querido amigo y hermano que me escucha, a que abra su Biblia, ese precioso libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Allá en el libro primero de Reyes, capítulo 8, vamos a leer 11 versículos de la palabra de Dios de ese capítulo 8. Vamos a leer del número 1 al 11 en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así: y entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Dice el número 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Dice el versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Dice el versículo 5, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y dice el número 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Por los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Dice el versículo 8, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Gloria al nombre de Jesús. Dice el versículo 10.
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, querido hermano y amigo que me escucha en esta enseñanza tan maravillosa que el Señor nos ha regalado, que la hemos titulado El templo sucedió al tabernáculo. Vamos ahora a orar en el nombre de Jesús para que el Señor sea tomando los labios de este siervo, su pensamiento, su corazón, y que sea Dios mismo obrando en este instrumento para que su palabra fluya y su palabra sea escuchada en esta tarde maravillosa por todos aquellos que van a ver, no sé en qué día y en qué momento, esta enseñanza para la gloria de Dios. Señor Dios Todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la oración, tuya, Señor, es toda gloria y toda honra. Bendito tu nombre, Jesús. En esta tarde maravillosa, Señor, yo te ruego, Señor, tome el control de tu siervo, Señor. Y, Señor, revela tu nombre a muchas personas que van a escuchar esta enseñanza en esta tarde, Señor. Úsame, Señor, para que tu palabra fluya, Señor, con poder y gloria, Señor. Como dijo Moisés, Señor, hoy te lo pido yo en esta tarde maravillosa. Déjame ver tu gloria, Jesús. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Querido amigo y hermano, nos damos cuenta que el templo en Jerusalén fue el que sustituyó el tabernáculo. Dice la Biblia que Salomón edificó de acuerdo a la orden que Dios le había dado. Y sucedió lo mismo cuando Moisés erigió el tabernáculo. Vino la columna de nube sobre el templo. Esa columna de nube representaba la manifestación de este Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Bendito su nombre, como lo dice su palabra en Primera de Reyes capítulo 8 del 10 al 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La presencia de Dios inmediatamente llenó la casa, llenó el templo que Salomón había hecho en cumplimiento de la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el 11, que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Bendito su nombre. Dios, así como se manifestó a lo largo de los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel sobre el desierto, en el tabernáculo, así en este momento, cuando Salomón terminó el templo de acuerdo a las medidas que este Dios le había dado, bendito su nombre, cuando ya estuvo listo y fue trasladado el tabernáculo a la casa que Salomón le había hecho a este Dios maravilloso, dice la Biblia que la gloria de Dios se llenó en ese momento, en esa casa, en ese templo. Bendito su nombre. Dios hoy quiere llenar tu vida de la presencia de Él. Bendito el nombre de Jesús. Querido amigo y hermano que me escucha en esta tarde maravillosa, nos damos cuenta que este templo que Salomón hizo en cumplimiento de una orden que el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra le había dado a su siervo David, pero que lo construyó Salomón, gloria al nombre de Jesús. En este templo Dios se manifestó a su pueblo y se le reveló a los profetas. Así como cuando en el tabernáculo Dios le habló a Moisés, así como en el tabernáculo dentro de la peregrinación del pueblo de Israel, Dios se le manifestó a Moisés y a Josué, bendito su nombre. Cuando Dios
le dio la orden a David de que hiciera el templo y lo cumplió con su hijo Salomón. Dios también se manifestó de esa misma manera dentro del templo y se le revelaba a los profetas. Bendito el nombre de Jesús. Amigo y hermano, eso fue lo que le pasó a Isaías. En la visión y el llamamiento que le hizo el Señor al profeta Isaías, bendito su nombre. Dice la Biblia que él tuvo en Isaías 6, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11 para la gloria del Señor, hasta el versículo 13 para la gloria del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que eso fue lo que le pasó al profeta Isaías cuando el Señor hizo su llamamiento, bendito el nombre de Jesús. Dios se le manifestó en una visión a Isaías en el templo. Dice la Biblia en Isaías 6 capítulo 1, dice, Isaías 6 versículo 1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tenía labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Cuando Dios entra en nuestras vidas, querido amigo, cuando usted deja de entrar realmente al verdadero Dios, Él nos limpia y nos hace una nueva criatura. Esto fue lo que pasó con Isaías cuando el Señor lo tocó sus labios con el carbón. Limpió su culpa, limpió su pecado, y dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice la Biblia, heme aquí, envíame a mí. Es que cuando uno es limpiado por el Señor, cuando uno es santificado, cuando uno es purificado por la verdadera palabra, esta palabra que hizo los cielos y la tierra, bendito su nombre, uno corre a predicar esta palabra. Por eso yo estoy en esta tarde anunciando que Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra. Dice el versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, dijo Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y dice el versículo 13 para terminar, y se quedará aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados
que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Mire que así como el tabernáculo era el lugar donde se le manifestaba el Señor a Moisés, el templo es el lugar donde se le manifestaba el Señor a los hombres que Él cogía para cumplir una misión. En este caso estamos hablando de el profeta Isaías, aleluya. Amigo y hermano que me escucha en esta enseñanza maravillosa para la gloria del Señor Jesús, si nos damos cuenta que este Dios, escuche bien, en su grandeza, en su poderío, en su plenitud y en su autoridad, en su soberanía, porque Él es omnipotente y todopoderoso, aleluya, y grande en misericordia. Él se manifestaba en el templo de esta manera, aleluya, al hombre, al instrumento que Él iba a tomar en ese momento para que por medio de Él le hablase a su pueblo, le hablase a su pueblo, oh Santo Señor. Hoy el Señor me ha escogido a mí por su gracia y su misericordia para que yo predique en su nombre de que arriba no hay tres, de que arriba no hay dos, de que arriba hay uno y tiene un nombre glorioso. Y dice la Biblia que en ese nombre hay salvación. Dice la Biblia que en ese nombre hay perdón de pecados y vida eterna. Y es en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Escucha, amigo y hermano, que me está viendo en este momento por este canal, predicándole que Jesucristo es Dios. Por eso cuando Dios, el mismo Jehová de los ejércitos, vino al mundo manifestado en carne y habló con la mujer samaritana, escuche bien, amigo y hermano que me escucha. Cuando este mismo Dios, Jehová de los ejércitos, se manifestó en carne, aleluya, y vino al mundo, y habló con la mujer samaritana y le dijo, lo invito allá a Juan capítulo 4 versículo 23, dice la palabra de Dios, mas la hora viene, escuche bien, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores, querido hermano, querido amigo, hermano que está descarriado. Cristo lo ama mientras que tenga vida y esperanza de salvación, aleluya. Miremos a la luz de la palabra, querido amigo que me escucha y hermano, que este Dios maravilloso y todopoderoso le dijo a la mujer samaritana. Lo primero que él le dijo fue, escuche bien en el versículo que acabamos de leer, lo primero que él le dijo fue, mas la hora viene. Le está diciendo, el Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana, mi pueblo estaba esperando la hora. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo al mismo momento, y ahora es esa hora que estaba esperando su pueblo, ahora es, le dice el Señor. Y amigo y hermano, y esta es la hora, le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. ¿Qué le quiso decir? Que ya había llegado la hora. Ya había llegado la hora de la manifestación más grande, bendito su nombre Jesús. Que no esperaban más. Dice la palabra de Dios en Juan, escuche bien hermano, que no esperaran más porque ya había llegado la hora. Aleluya, dice la palabra de Dios en Juan 5, vamos a leer del versículo 24 al 29 en el nombre de Jesús. Dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, escuche bien, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aleluya, qué palabra tan maravillosa, qué palabra tan poderosa. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito su nombre. El Señor le está diciendo por medio del evangelista Juan, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
¿Qué quiere decir, querido amigo? Que debemos de creer en Jesucristo, que Él es el Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra, que se manifestó, se hizo pequeñito, igual a uno de nosotros. Dice la Biblia que Dios se dio a sí mismo para salvar a toda la humanidad y perdonarnos de nuestros pecados. Dice el versículo 25 de Juan 5, dice, adórelo, hermano y amigo que escucha esta enseñanza. Adore porque Dios está aquí en mi casa y Él es espíritu y Él se mueve allá en todo el universo. Y porque la esencia de Dios es que Él es espíritu. Ay, oh, bendito tu nombre, Jesús. Dice el versículo 25 de Juan 5 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Mire lo que está diciendo el Señor por medio del evangelista Juan. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Oiga, miren tan hermoso lo que el Señor está revelando en su palabra. Cuando habla de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque es que el hombre, usted y yo, estamos, para que me entienda, muertos en deleites y pecados, y aquello que escuchemos la verdadera palabra y la pongamos por obra, viviremos en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito su nombre. Y dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, escuche, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, porque Él es el mismo, Él se manifestó, bendito el nombre de Jesús. Y dice el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice el 28, escuche bien lo que dice el 28 y el 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escuche bien, iglesia del Señor Jesucristo, que me escucha en esta hora, en esta enseñanza por este canal, y a los amigos que me escuchan. Escuche bien lo que voy a decir en el nombre de Jesús. Esta hora no ha llegado. ¿Cuál hora? La hora del juicio final. Porque en estos momentos está abierta la gracia y la misericordia para todos aquellos que creamos que Dios se hizo hombre, se manifestó y se dio a sí mismo para salvar al ser humano y perdonar nuestros pecados. Aleluya. Esta hora no ha llegado, la hora del juicio final. Del juicio final, cuando dice en Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta hora no ha llegado, querido hermano y amigo que me escucha. Esta es la hora del juicio final. Gloria al nombre de Jesús. Pero lo que le dijo el Señor a la samaritana, allá en Juan capítulo 4 versículo 21, Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Escuche bien, amigo y hermano que me escucha. Vuelvo y repito en el nombre de Jesús para que me entienda. Juan 4:21, el Señor le dijo a la samaritana que la hora viene, o sea que ya había llegado la hora, una hora que estaban esperando de acuerdo a la profecía que Dios había hecho por medio de Isaías. Cuando dice, ni en este monte, ni en Jerusalén adoráis al Padre, bendito el nombre de Jesús. Cuando habla de este monte es porque los samaritanos adoraban en el monte de Gerizim, pero resulta que los samaritanos era una mezcla entre judíos y gentiles,
por lo cual no era de sangre pura. Y los que adoraban en el templo en Jerusalén, que era el templo que Dios había ordenado que se hiciera por medio de Salomón, ahí estaba la sangre pura adorando al Señor. Por eso la salvación no viene del monte de Gerazín, de los que adoraban allá, porque era una mezcla de la cual no era sangre pura judía. La salvación, dice el Señor en ese mismo pasaje de Juan, dice que la salvación viene del pueblo de Israel, de la sangre pura del pueblo que Dios había escogido para él, que lo había escogido como pueblo escogido para estar todo el tiempo con él. Bendito su nombre. Amigo y hermano que me escucha, ¿qué quiere decir esto? En el nombre de mi Señor Jesucristo le digo que el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana que el tiempo del templo había llegado a su fin. Así como llegó el fin en su momento del tabernáculo que Moisés hizo cuando el Señor le dio la orden a él de que lo hiciera, terminó porque hasta ahí terminaba esa historia del tabernáculo, que lo hizo para que Dios se revelara en él durante los 40 años de la peregrinación del pueblo de Israel sobre el desierto. Ahora el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana que el tiempo del templo que se había construido en Jerusalén había llegado el fin de ese templo, de que Él ya no se iba a manifestar más ahí, porque había llegado la hora de cumplirse la profecía. Bendito el nombre de Jesús. Que el templo de Jerusalén, de que la presencia se manifestara ahí, había llegado a su final. Que Él ya no se iba a manifestar más en ese lugar como lo venía haciendo a su pueblo escogido Israel. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios ya tenía otro plan, querido hermano y amigo que me escucha en esta tarde maravillosa. Él ya tenía otro plan de otro templo, aleluya, que es la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Para que me entienda. Es decir, lo que sustituyó el templo que construyó Salomón en Jerusalén y en otras cosas, hablando de edificios, al único que se llama templo en la Biblia es al de Jerusalén. A ese es el único que se llama templo, y usted, que es lector de la palabra del Señor, se puede dar cuenta que en ninguna parte más de la Biblia se ha llamado templo sino aquel que hizo Salomón y lo construyó en Jerusalén. Aleluya. Si miramos, dice la Biblia que Jesús fue a la sinagoga en Nazaret. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Porque el único templo es el de Jerusalén. Pablo fue también a la sinagoga en Corintios, en la sinagoga en Tesalónica y en la sinagoga en Berea. Nos damos cuenta que esas otras partes eran llamadas sinagoga. Gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano, las sinagogas no son las capillas católicas. No vaya a pensar eso. Las sinagogas no son las capillas católicas. Las sinagogas eran a la instrucción y a la enseñanza de la ley que el Señor le había dado a Moisés. Gloria al nombre de Jesús. Aparte del templo de Jerusalén, estas sinagogas eran los sitios donde instruían, donde enseñaban sobre la ley. Bendito su nombre. Porque tenga en cuenta que el único que se llama templo es el de Jerusalén, el que Dios le había dado la orden a Salomón para que lo construyera en ese lugar. Amigo y hermano lector de la palabra, usted no encuentra que en la Biblia llame templo a ningún otro sitio de adoración. En ninguna parte usted y yo lo vamos a encontrar. Gloria al nombre de Jesús. Pero con la venida, escuche bien, pero con la venida del Señor Jesucristo al mundo manifestado en carne, aleluya, todas las demás manifestaciones del Antiguo Testamento eran sombras, eran figuras, que la nube, que todo lo que se ha mostrado a lo largo de las enseñanzas de cómo Dios se ha manifestado de una y otra manera, queriendo mostrarse a su pueblo que Él está ahí cumpliendo lo que prometió a sus padres, no a los padres de las tradiciones, no, a su padre Abraham, a Isaac, Jacob, a los que Él le había prometido darles esa tierra prometida. Bendito el nombre de Jesús.
Pero esas figuras y esas sombras cambiaron en la manifestación más grande que Dios había profetizado por medio de Isaías. Bendito el nombre de Jesús. Y ya aquí se había cumplido la promesa que Jehová de los ejércitos le había dicho a Isaías y a todos los profetas, que él mismo se iba a manifestar en carne. Bendito su nombre. Que él mismo iba a venir a salvar a su pueblo. Miremos en un momento rápido cómo Dios cumple esa profecía que él le había dado a Isaías y que se iba a cumplir conforme a lo que él había escrito en la palabra del Señor. Bendito su nombre. Dice la Biblia en Isaías capítulo 7 versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Escuche lo que dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya el Señor estaba profetizando en su palabra por medio de Isaías que él mismo daría señal y que él mismo iba a venir. Gloria al nombre de Jesús. Y sigue diciendo el profeta Isaías en el capítulo 9 versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido. Escuche bien: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire lo bonito que dice este versículo: su nombre será admirable, porque es que el nombre de Dios, que lo conocemos, que es su nombre Jesucristo, es un nombre, dice la palabra de Dios, que es un nombre que tiene poder. Dice la Biblia que en ese nombre hay perdón de pecados. Dice la Biblia que en ese nombre hay salvación y vida eterna. Dice la Biblia que en ese nombre se han levantado los muertos. Dice la Biblia que en ese nombre se han parado los paralíticos, que han oído los sordos, que los ciegos han visto. Bendito su nombre. Usa la majaya. Ya el Señor estaba profetizando por medio de Isaías que ese nombre sería el nombre sobre todo nombre. Bendito su nombre, aleluya, admirable, consejero, porque Dios es el consejero de toda la humanidad. Bendito su nombre. Dios fuerte, es un Dios fuerte, es un Dios que no hay otro Dios por encima de él, ni lo hay, ni lo habrá, ni lo podrá ver, porque él es un Dios fuerte, todopoderoso. Oiga, Padre eterno, porque Él es el Padre de toda la creación, aleluya, y príncipe de paz. Por eso, querido amigo, le digo, y hermano que me escucha, usted sabe que, amigo, que si quiere la verdadera paz, no hay un hombre que le dé paz a este mundo, pero si quiere la verdadera paz, yo se lo presento. Jesucristo es el que nos da paz, nos da gozo, nos da alegría a nuestras vidas. Bendito su nombre. Y sigue diciendo el profeta Isaías que el mismo Jehová nos salvará. Aleluya. Miren que el profeta dice que el mismo Jehová nos salvará. Y usted sabe y entiende, y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el Salvador del mundo. No pueden haber dos salvadores. Por eso Dios estaba, este Dios que hizo los cielos y la tierra, este Dios conocido como Jehová de los ejércitos por el pueblo de Israel, se estaba manifestando en carne diciendo: yo soy este Jehová y aquí están para que conozcan mi nombre, aleluya. Y él mismo prometió salvar su pueblo, y así lo testifica la palabra de Dios en Isaías capítulo 33 versículo 22. Dice: porque Jehová es nuestro juez. Escucha: Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. En ningún momento este Dios que hizo los cielos y la tierra estaba diciendo que iba a enviar a otro diferente de él mismo que iba a venir. No, gloria al nombre de Jesús. Y siguiendo las palabras del profeta Isaías, dice en el capítulo 35 versículo 4, dice: decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Le está diciendo a su pueblo, cuando ellos leían esta palabra que había quedado escrita, y cuando iban al templo y los conocedores de la ley, los maestros le enseñaban, decían: tranquilos,
Que su corazón no se apoque, no se entristezca su vida, su alma. Esforcémonos, no temáis, que aquí que vuestro Dios él mismo ha dicho que vendrá y nos salvará él mismo. Aleluya, bendito su nombre. La gloria de Dios se mueve, Señor, tú eres grande. Querido hermano que me escucha, querido amigo, Jesucristo es Dios, bendito su nombre y te quiere salvar. Oh, siguiendo las palabras del profeta Isaías, que dice que al ver a su pueblo que es llevado injustamente, bendito el nombre de Jesús, dice allá en Isaías 52, 5, 6, dice: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Escuche bien, porque aquí donde está lo más hermoso todavía. Dice en Isaías capítulo 52, versículo 6, 5 al 6, dice: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Y dice el versículo 6 algo tan hermoso, dice: por tanto, dice el Señor, mi pueblo, escuche bien, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Le está diciendo a Isaías, escriba, porque mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Él veía cómo estaba humillado su pueblo. Él veía y le dolía en su corazón cómo estaba cautivo, cómo estaba cautivado por las tinieblas, por el mismo Satanás. Hay poder en el nombre de Jesús. Él le dolía en su corazón y él mismo dijo esas palabras: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque mire lo que dice: porque yo mismo que hablo, dice el Señor, he aquí estaré presente. Él en ningún momento dijo: yo voy a enviar a otro diferente a este que hizo los cielos, los cielos y la tierra. Bendito su nombre. Estaba profetizando Isaías, querido amigo y hermano que me escucha, en el nombre de Jesús, que Dios, ese Dios conocido en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, le estaba diciendo que íbamos a conocer su nombre, el verdadero nombre del Dios viviente, aleluya, el que hizo los cielos y la tierra, y que él mismo iba a estar en ese día presente. Gloria al nombre de Jesús. Querido amigo y hermano, y Dios Dios no es hombre para mentir. Él cumple lo que promete. Por eso le digo en esta tarde maravillosa, querido amigo y hermano que se encuentra descarriado, si usted en este momento le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se lo está diciendo por la palabra. Cree en Jesucristo como único Dios verdadero y Él le cumple lo que Él le promete y lo salva de esa condenación eterna y lo saca de esa inmundicia del pecado y le perdona todo lo que usted haya hecho. Se lo digo en el nombre de Jesús. Él no es hombre para mentir. Por eso cumplió lo que había prometido por medio del profeta Isaías. Mateo capítulo 1, versículo del 21 al 23, dice la palabra de Dios: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mire que aquí ya lo que él había prometido cuando dijo allá por medio de Isaías que conoceríamos su verdadero nombre. El nombre de Dios es Jesús de Nazaret, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerde que allá Isaías también dijo, cuando el Señor Jehová de los ejércitos dijo que yo mismo salvaré a mi pueblo. Quiere decir que Jesús es Dios manifestado en carne. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él lo dijo allá cuando profetizó por medio de Isaías. Y lo que significa Manuel traducido es Dios con nosotros. Hoy poder en el nombre de Jesús. Amigo y hermano que me escucha, el templo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. El templo de Dios en el Nuevo Testamento, por la gracia y la misericordia, porque nosotros ya no somos salvos por la ley. La ley, el que la ordenó fue el único que la pudo cumplir. Y este es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra.
Dios se manifestó y cumplió la ley y se dio a sí mismo para salvarnos. Bendito su nombre. El templo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no son 4 paredes, no, querido amigo y hermano. El templo de Dios, la iglesia somos nosotros, cada uno. Este cuerpo que usted ve aquí, su cuerpo es el templo de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, somos templo del Dios viviente. Lo invito a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque es que para que Dios entre en este templo, usted tiene que dejar que Dios entre en su templo para que Él lo limpie. Porque Dios no entra en una casa cochina e inmunda. Aleluya. Pero como Él es el Todopoderoso, así en su tiempo lo que hizo con Isaías, que Isaías le dijo, Señor, pero yo soy hombre inmundo, de mi boca sale inmundicia. Y Ramajaya Basaraba. En esa ocasión, en el templo del Señor, lo que leímos allá, el Señor cogió un carbón y lo puso en sus labios y lo limpió de su pecado, de su inmundicia. Para que usted y yo seamos limpiados este templo, debemos de creer que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y permitir que Él entre a nuestra vida y nos limpie. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces debe de ser usted y yo debemos de ser justos porque nuestro Dios es justo. Él no le gusta la injusticia. Aleluya. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Y si yo quiero que este templo esté limpio para que entre el que hizo los cielos y la tierra, debemos de andar en la luz, en el camino verdadero que es Jesucristo. Aleluya. Dice el versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial significa Satanás. Cristo es el Padre de la creación, el que hizo todo el universo. Él es santo, santo es Él. Y si usted y yo queremos ser imagen y semejanza de Él, debemos de obedecer su palabra para ser santos como es nuestro Padre y no andar en la mentira como el Padre de la mentira. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque es que si usted y yo, nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿qué acuerdo hay con los ídolos? El Señor le está diciendo, ahí no estoy yo en esa imagen, ahí no estoy yo en ese yeso, en ese pedazo de muñeco que está ahí colgado, ahí no permanece el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque nos está diciendo el Señor, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, aleluya. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Dice el versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Oh Santo, qué grande es tu misericordia, Señor. Amigo y hermano, somos templo del Dios viviente, pero escuche bien, querido amigo. Somos templo del Dios viviente, o sea, nuestro cuerpo es el templo donde habitará el Señor. Pero para que Dios habite en este templo, debemos, querido amigo, se lo digo en el nombre de Jesús, debemos de obedecer su palabra. Y si obedecemos su palabra, debemos de creer que Jesucristo es Dios. Y nos debemos de alejar de la injusticia. Nos debemos de alejar de las tinieblas, de las cosas del mundo. Porque dice la Biblia que aquel que se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Aleluya.
Debemos de dejar de ser incrédulos y creer de que arriba no hay tres, de que no hay dos, de que en esa imagen está Dios, que en esa estatua, dale la gloria a alguien que no hay nada ahí, de Dios no hay nada. Bendito el nombre de Jesús. Dice la Biblia que esas figuras y esos ídolos semejantes son a los que lo hacen, llenos de mentira. Bendito su nombre. Debemos de dejar de ser incrédulos. Debemos de dejar de ser idólatras. Cuando habla de la idolatría, hablamos en todo el concepto general. No idolatrar la plata, no idolatrar a nuestros hijos, no idolatrar un televisor, no idolatrar un carro, no idolatrar muchas cosas. Bendito su nombre, sino creer que arriba hay uno y su nombre grande y poderoso y sublime, y que con Jesucristo tenemos. Bendito su nombre. Y hemos de obedecer de acuerdo al cumplimiento de la palabra, para que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida, querido amigo, de esta manera, y se cumpla, para que este cuerpo se haga el templo de Dios y Dios more en nosotros. Debemos de cumplir la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús, como lo ordenó el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Allá el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo estos 120 hermanos en el aposento alto, y ese día Pedro se levantó lleno del Espíritu y le predicó a más de 3,000 personas y le dijo quién era ese Jesús que llevaron hasta el Gólgota, muerte de cruz, pero dice la Biblia que se levantó en victoria el tercer día. Bendito su nombre. Si usted quiere que Dios entre en ese templo, debe de hacer lo que el Señor ordenó por medio de su palabra, cuando Pedro le dijo a más de 3,000 personas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amigo y hermano que me escuchan esta tarde maravillosa, de esta manera se cumple la promesa del Dios vivo, único y verdadero, cuando dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán su pueblo. El día que el Señor venga a levantar la iglesia, va a levantar a los que hemos creído en Él, y no solo hemos creído, sino hemos perseverado hasta el fin, como dice su palabra. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Querido amigo, Dios se manifestó de muchas maneras, y ninguna de estas contradice el hecho que Dios a nadie lo ha visto, como aquellos otros pasajes en los que dicen vieron al Dios de Israel. A Dios lo han visto de muchas maneras, de muchas formas, pero a Dios nadie lo ha visto en su esencia natural, porque la esencia de Dios, Él es espíritu, y un espíritu no lo podemos ver, pero lo podemos sentir si usted le abre el corazón a Dios. Bendito su nombre, querido hermano y amigo. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero terminar diciendo esto para la gloria del Señor. La hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios no se somete a un solo lugar. Dios no se somete a 4 paredes. Dios no se somete a un solo lado, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es infinito, Él es creador, Él es el salvador del mundo, porque Él es grande en misericordia. Gloria al nombre de Jesús. O sea que el tiempo del templo había llegado a su conclusión, querido amigo, porque Dios tenía otro plan de otro templo, que es la iglesia, que somos nosotros mismos. La iglesia somos nosotros, querido amigo y hermano, los que hemos creído en Jesucristo como único Señor de señores, y nos hemos bautizado en su nombre para el perdón de los pecados, y estamos perseverando en su palabra hasta el fin, porque Él prometió estar con nosotros. Bendito es su nombre. Hermanos en Cristo Jesús, usted y yo no podemos olvidarnos de lo que dice el Señor en su palabra en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro?
No deje que se contrite el Espíritu Santo en nosotros. Salgamos a predicar en su nombre. Salgamos a predicar porque hay salvación y vida eterna. Y hay una salvación que es gratis como nos gusta a nosotros. Ya Él dio el precio por todos nosotros. Esta salvación ni usted ni yo no la merecíamos, ni usted, amigo, se la merecía. Pero si usted quiere recibir de esta salvación tan maravillosa, yo te invito a que conozca a Jesucristo. Antes de terminar, quiero decirle esto, amigo que me escucha. La salvación no viene de los romanos. La salvación no viene de Roma. Ellos creen en tres, ellos creen en imágenes, ellos creen en ídolos. Si usted quiere ser salvo de verdad, si usted quiere que su alma sea salva, que su esposa, que su familia, debe de creer en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Debe de creer en el Dios que sacó con mano poderosa y mano fuerte al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Ese es el Dios que da la salvación. Por eso dice la Biblia que la salvación viene del pueblo de Israel, del pueblo escogido entre todas las naciones. Bendito es su nombre. Oremos en el nombre de Jesús, dándole gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú eres grande y maravilloso, Señor. Una vez más he predicado tu palabra en tu nombre para tu gloria, porque a ti te ha placido que este instrumento, tu siervo, Señor, guiado por el Espíritu Santo, predique con poder y gloria en tu nombre, Señor, para que tú, Señor, obre en todas las almas que escuchan esta palabra bendita, esta palabra poderosa en tu nombre, Señor. Aleluya. Querido amigo que me escucha, en la próxima enseñanza veremos en el nombre de Jesús, si Dios nos lo permite. A Dios nadie lo ha visto jamás, mas el Hijo lo ha mostrado. Dios los bendiga, amigos y hermanos.